¿Cómo sanar a mamá? Esta es una de las cosas, por así decirlo, que más me inquietaba en mi vida. Digamos que era una de las cosas que más tenía reprimidas en mí. Durante toda, sí, mi infancia, quizás no tanto mi infancia, a partir de los 12 años, empecé a generar un gran odio contra mi mamá, ira, porque a medida que yo iba creciendo y entrando en mi adolescencia, en mi juventud, iba viendo con más conciencia las cosas que ella hacía, su manera de vivir, sus elecciones. Mm, yo vengo de una mamá que eligió no criarnos, entonces nos dejó al cuidado de nuestro papá, por así decirlo, y eh, éramos tres niñas, yo era la más grande, entonces a mí se me asignó ese rol de madre, de cuidadora. Por ende, mi infancia a los 8 años se derribó como cual castillo de arena, por así decirlo, y empecé a ser una adulta, básicamente. Todo a mi alrededor me llevó a que asumiera el rol de madre sustituta y me convirtiera en una adulta. Desde ahí que ya se podría decir que fui como cultivando todas esas emociones negativas y con mi mamá, ¿sí? Porque que lo único que hicieron es que yo la enjuiciara, la recriminara. Aparte, bueno, por supuesto que tiene mucho que ver con el vínculo entre ambas y cómo es ella específicamente, que aparte es muy negadora. Y siempre estaba como esta cosa de que ella decía algo, quizás muy desde su inconsciencia, ¿no? Pero recuerdo una vez puntualmente que estaba opinando de alguien, de la vida de una persona, de una tía, y ella hablando y opinando sobre el rol de madre de esa tía, de su hermana, y hablando de cómo tenía que criar a sus hijos, y me acuerdo que yo ya era bastante grande, tipo, tenía como 22, 25 años, entonces como que ya me animaba a enfrentarla, y me acuerdo que le dije, ¿vos cómo podés tener la caradurez de hablar de algo que vos no hiciste? Y recuerdo que ella se lo tomó muy a mal y es más, siempre me decía, ay, me tenés cansada con eso que las abandones, tenés que superarlo. Que ahora, bueno, me río, pero en esos momentos me enojaba mucho porque no podía creer la cara durez que tenía. Y también la negación, ¿no? Y la falta de responsabilidad de sus actos y cómo toda su energía, obviamente, está puesta en el afuera, proyectada, sin poder hacerse cargo, ¿no? Eh, Cuando comencé a sanarme y comencé con mi despertar espiritual, mi sanación, la sanación de mi niña interior, empecé a... No fue solo con eso, sino con mi propia maternidad, ¿no? Porque uno con la propia maternidad se puede ver de verdad, ¿no? Se puede ver y yo me veía en mi mamá. Yo me veía repitiendo muchos patrones de mi mamá de los cuales yo renegaba y de los cuales yo juzgaba. O sea, yo estaba haciendo lo mismo que ella en algún punto, si bien la situación era distinta, pero había muchos patrones que yo repetía y que me daba cuenta y no quería. Entonces desde ahí nació mi sensación interna de decir, bueno, si yo quiero cambiar esto, ¿no? Yo quiero ser mejor, quiero ser una mejor persona, quiero ser una mejor madre, más amorosa, poder tener una comunicación con mi hijo, poder enseñarle cosas nuevas, cosas que yo no aprendí. Uno cuando es madre y no quiere repetir patrones, se ve como en esa... Es un acto de creatividad, creo yo, porque tenemos que aprender sobre lo no aprendido. Entonces, creo que ahí empezó la reconexión con mi útero también, ¿no? Desde usar mi propia creatividad interior, mi conexión, para poder co-crear otra cosa distinta a la que yo había recibido. Porque cuando no tenemos referentes, estamos como ciegos, ¿no? No sabemos lo que hacemos, porque es la primera vez que lo hicimos. Y además
estamos lidiando con el proceso de nuestra niña interior herida y a la vez con el proceso actual de sentirnos que estamos en falta en el rol de padres. Y bueno, y si no sos madre o padre, esa niña igualmente, seguramente herida, se manifiesta a través de tu pareja, de tu novio, de algunos vínculos codependientes o de cualquier otro vínculo que sea importante y significativo para vos, se va a manifestar esas heridas de no sanar con mamá. Una de las, o varias, te voy a decir un par, que son como las más importantes porque hay muchas, pero una de las señales para que te des cuenta si no sanaste a mamá son estas que te acabo de contar, que es como tener con mamá mucho juicio, tener esta sensación de no soportarla, de hasta a veces de odio, de rabia, de ira, sí, de como básicamente como no poder de no soportarla, ¿no? Como que no la puedes ver, no puedes estar con ella, no puedes compartir, es una lucha diaria, bueno, esa es una clara señal. Otra de las señales es que hay como, esta es sutil, pero yo la he vivido y es como esta sensación de que nada sale bien en la vida, como que todo va mal y todo se hace cuesta arriba, porque mamá representa a la vida, vinimos a través de ella, entonces estar en conflicto con ella y al no sentirnos en paz en la relación con ella, por ende, eso interno se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. No tenemos paz, calma en ningún lado, en ninguna persona, porque el trasfondo es con ella, con esa relación y ese vínculo. Todos cuando nacemos, energéticamente y hablando espiritualmente, todos los seres nacemos y llevamos un cordón energético desde nuestro ombligo con nuestra madre. Y ese cordón energético únicamente lo podemos cortar cada uno de nosotros de forma consciente, eligiéndolo. Si no, ese cordón sigue activo. Personas que se van de este mundo y nunca cortaron ese cordón. Entonces eso hace que se siga atado de manera negativa, ¿no? A esa madre repitiendo patrones, conductas, creencias, etcétera. Y también teniendo dependencia en todos los niveles, ¿sí? Tanto físico, mental, emocional, espiritual, psíquico. Por eso uno de las grandes cosas que hice, que Dios y los ángeles me pusieron a esa maestra de Reiki, cuando comencé a tomar sesiones de Reiki, ella observó, ¿no?, que yo le comentaba esto que estaba viviendo con mi madre, con mi propia maternidad, que lo venía viviendo desde siempre, pero que con mi maternidad se puso como más en foco y sí o sí no había manera de que no pueda ocuparme de eso, porque no me dejaba tener una maternidad sana. Y ella me hizo esta propuesta y ella me contó de esto, ¿no? De hacer un lazo energético, de hacer este corte energético con mamá para poder liberarme, ¿no? Y no solo liberarme a mí, sino liberarla a ella también, para que ambas almas podamos ser libres. Y cada una seguir con su proceso, con su camino, ¿sí? Esto independientemente de que estemos juntas, que no estemos juntas, que nos veamos, que tengamos vínculo o no. Cuando digo perdonar a mamá, no digo tener en tu vida a tu mamá si a vos eso te hace mal o te duele. Yo tuve mucho tiempo lejos de mi mamá, sin verla, sin poder hablarles. Cambió en un montón de veces eso. Y me lo permití, ¿no? Tenemos que permitirnos esos momentos, decir, bueno, en este momento estoy sanando a mi mamá y no puedo estar con ella porque me duele. Y no va a ser algo eterno, entendiendo que todo pasa, todo está continuamente cambiando y que quizás en algún momento sí puedas abrirte a crear una nueva relación, un nuevo vínculo desde lo hoy posible. O no, si es que lo decidís, y también está bien. No tenemos que sentirnos atados a porque es nuestra madre, tenemos que sí o sí tenerlas en nuestra vida. No tenemos que hacer nada que no queramos. Y eso no tiene que darnos culpa, porque si tenemos culpa también puede venir de nuestra madre, ¿no? Que muchas veces esa
justamente el no cortar ese lazo con mamá hace que tengamos culpa. Nosotros no tenemos que hacernos cargo de nuestros padres, esa no es la ley de la vida. Así que siguiendo un poco con este concepto de otra forma que puedes darte cuenta si todavía no sanaste a mamá, o lo que suele pasar cuando no sanamos a mamá, es que las relaciones con los hombres o las parejas generalmente no son desde un lugar de amor intrínseco, sino todo lo contrario, son desde un lugar carente, por ende todo es carente en la relación y, y hay una gran herida en realidad eh, de no merecimiento, ¿no? Que viene desde nuestra madre y que también es propia, ¿sí? Porque si no estamos bien con mamá, si no sentimos amor, si no perdonamos de corazón, mmm, no podemos sentir que somos merecedoras de, por ejemplo, estar vivas, de recibir lo mejor. El no merecimiento a veces suele venir como creencias, como un patrón, como algo ancestral que se viene repitiendo en el árbol, ¿no? O a través de las mujeres del linaje y se va arrastrando de generación en generación. Otras veces el merecimiento viene de tener, ¿no?, justamente estas infancias donde tuvimos abandono, nos sentimos rechazadas, humilladas, poco valoradas. Entonces crecemos sintiendo que no nos merecemos nada o muy poco. Entonces eso nos lleva a conformarnos con poco, con lo único que hay. Y si mamá fue una persona que se conformó, seguramente nosotras también nos conformemos, porque es eso lo que heredamos, es eso lo que vimos, es eso lo que aprendimos. O puede ser por todo lo contrario, que ya como digamos el otro polo sería esas mujeres que están súper polarizadas en el afuera, en el hacer, en generar, en más en su lado masculino, eh, como enfocada en cosas materiales para estar desconectadas del sentir, de la emoción, porque eso les causa un profundo dolor. Entonces, al estar conectadas con el afuera, pueden evadir toda esa vulnerabilidad y ese gran vacío existencial. Otra de las cosas es que si yo no sano a mamá, no puedo conectar con con el placer de la vida, con el placer del sexo, con el placer en sí, con mi placer. Y quizás yo crea que hago cosas que me den placer, pero en realidad esas cosas las hago para evadirme y no porque me den placer. Generalmente cuando no sanamos a mamá está como esta cosa de estar todo el tiempo en hipervigilancia o en estado de alerta, como que algo va a pasar, porque no tuvimos un apego seguro. Entonces es muy probable que estemos como, bueno, más polarizadas en la energía masculina y nos cueste mucho conectar con el sentir, conectar con el cuerpo, conectar con las emociones, sino que estamos más en la mente, en lo racional y en evasiones que pueden ser físicas o de otro tipo o de otro índole, como las drogas, el alcohol, el sexo, que de alguna manera quizás representarían un deseo más reprimido, ¿no? Que no está bien encauzado ese deseo, que no viene desde adentro del útero en conexión con nuestra alma y con nuestro corazón, sino viene como de un lugar de sombra. Otro de los factores, hay muchos, ya les dije, pero bueno, este es el último,
que también suele pasar mucho, que es que vamos por la vida queriendo conformar a todos y a todos para ser aceptadas, porque estamos buscando esa aceptación, obviamente, de mamá que no tuvimos, y vamos por ahí queriendo conformar a las parejas, a las madres de nuestras parejas, a la familia, a nuestra familia de origen, a la que construimos, a las personas, bueno, a todo, ¿no? Y en esto es muy desgastante porque hay un esfuerzo constante que nos lleva a tener una gran insatisfacción interior que no se llena con nada y nos hace generar una rabia interna, una bronca interna, que muchas veces también puede ser un odio reprimido, y esto suele explotar en momentos, digamos, sí, menos esperados, o en situaciones que lo detonan de forma inconsciente, reaccionamos de forma inconsciente y habilitamos todo esto, pero no es algo, o sea, la raíz tiene que ver con el vínculo con mamá, ¿no? Y con nuestra propia relación interna, y no en sí con los otros. No hay nada más desgastante que querer conformar a los otros, porque eso nunca sucede. Los otros siempre van a querer más y nunca va a ser suficiente. Y además que cuando queremos conformar a los otros, no nos estamos enfocando en lo que queremos nosotras, lo que quiere nuestro corazón, lo que quiere nuestra alma. Y a veces esos deseos son totalmente antagónicos a los que quieren los demás. Entonces ahí se crea el conflicto, ¿no? Entre, bueno, si yo digo lo que quiero, planteo lo que quiero, no me van a querer y otra vez me van a abandonar y otra vez me voy a sentir, ¿no? Como me sentí cuando mamá me dejó. Bueno, todo esto sucede de forma inconsciente, y yo he descubierto en mi proceso que se siente tan liberador solo conformarme a mí misma, porque cuando logramos realmente eso, eh, logramos una satisfacción personal tan profunda que no importa lo que digan los otros, porque lo más importante es la satisfacción personal que sentimos al alinearnos con la energía de nuestro útero, de nuestro corazón y de nuestra alma. Y las personas pueden estar en desacuerdo, pueden no coincidir, y está bien. Lo aceptamos. Así como nosotros aceptamos eso, los demás también tendrán que aceptar que nosotras estamos tomando ciertas decisiones. Y esto es parte de crecer, de evolucionar y de sanar. Por eso, si estás aquí, bienvenida, porque estás adentrándote en este camino de reconexión uterina, de reconexión con la energía de tu corazón, que en sí es el corazón de tu madre, de la gran madre, porque todos somos uno. Entonces, si sanas a mamá, sanar a mamá implica que te vas a sanar vos y que vas a sanar a tus futuras generaciones. Es una labor sumamente importante y trascendental que va a determinar y marcar un antes y un después en tu vida, porque te vas a liberar y vas a liberar a todo tu linaje, para atrás y para adelante. Pero sobre todo, te vas a liberar vos para vivir más liviana, más ligera. Y esto no implica que, como dije anteriormente, tengas que tener sí o sí un vínculo con mamá, sino simplemente que aceptes lo que es, porque el pasado no se puede cambiar. Lo que pasó, pasó. Entonces, uno de los grandes aprendizajes es la aceptación, el soltar, el perdonarte y el perdonar y entender que lo que pasó fue perfecto para tu evolución álmica, y que hoy estás aquí, que sos la responsable de tu vida, y que si sos la responsable y elegís sanar, ya no puedes estar en una postura de víctima.
tenés que crecer, tenés que salir de la niña, tenés que pararte en la adulta que hoy sos, mirar a esa niña, abrazarla fuerte y decirle que vos la vas a maternar y vos le vas a dar todo lo que esa mamá no le dio. Y que van a perdonar a mamá para liberarse y liberar a mamá y comenzar a vivir una vida basada en el amor, la plenitud, el gozo y la dicha. Porque tu vida es hoy, tu vida es ahora. Y si mamá no pudo hacer lo que vos querías, hoy vos lo podés hacer por vos. Qué maravillosa oportunidad. Bienvenida al reencuentro con vos misma.